unas de las lesiones esofágicas son importantes que toman en cuenta, que son las quemaduras. Tenemos de dos tipos, que son por álcalis o por ácidos. Obviamente aquí van a ver ustedes que pues más que nada son las medidas de sostén las que vamos a tener que tener como tratamiento en la mayoría de los casos, pero es importante saber cuáles son los mecanismos por los cuales se produce el daño. Por parte de los álcalis, produce una necrosis licuefactiva, entonces lo que es la célula y las paredes y las membranas celulares se van destruyendo. En cambio, en lo que es los daños por ácidos, una necrosis coagulativa en la cual se va produciendo un daño progresivo, y esto mismo es, no es de que se autolimite, pero sí la producción de escaras es lo que va limitando el daño secundario por parte de los ácidos. Lo que nosotros vamos a encontrar en estas situaciones es de que son raros, gracias a Dios, porque son generalmente ingestas accidentales. Los grupos de población más susceptibles pues son los infantes, generalmente desde lo que son los 3 a los 6 o 8 años de edad. Más que nada cuando se modifican los envases en los cuales este tipo de sustancias son almacenados, y eso es lo que brinda el riesgo para esta población infantil. Las complicaciones más frecuentes que vamos a tener es la estenosis y fibrosis, y en algunos casos también podemos llegar hasta la perforación. A lo mejor no en casos de manera inicial, pero sí posteriormente puede llegar a pasado cierto tiempo en lo cual nosotros podemos pensar que ya está delimitado o contenido el daño por parte del agente causal. Muchas veces el daño de tipo vascular produce necrosis de la zona y posteriormente ulceración. Obviamente eso permite que se llegue a la perforación. Como les comentaba, los grupos de edad son más afectados, pues son los niños por la ingesta accidental, y en la edad de jóvenes, ya sea de la segunda a la tercera década de la vida, la causa donde se encuentra más frecuente es intentos de tipo suicida. La población que tiene mayor riesgo, digamos que por sexo, presentan más riesgo, es el sexo femenino. Se asocia generalmente pues por algunos trastornos de tipo psiquiátrico asociados. No quiere decir que todos los pacientes femeninas pues son las que también. Esto influye también las condicionantes de estrés, y para pesar suyo se ha visto que dentro de este grupo de edad las personas que mayor riesgo presentan de suicidio o de intento de suicidio son los estudiantes de medicina. Entonces, ahí para que les echen un ojito, si gustan lo pueden investigar y van a ver ustedes que la casuística y que la incidencia de suicidios entre la población de estudiantes de medicina es de las más altas de todas las profesiones. Se menciona que son por factores asociados de ansiedad, frustración, depresión, entre otros. Generalmente lo que nosotros vamos a tener son componentes de tipo, o que los vamos a encontrar fácilmente en cualquier casa, debido a que son sustancias que se encuentran en los productos de limpieza o para algunas labores de tipo, así que en cuanto a cuestiones laborales, ya sea por algunos solventes o ácidos que requieran para la limpieza de metales o de otro tipo de estructuras. Los más frecuentes es el ácido sulfúrico, ¿verdad? Como les comentaba, los limpiadores de metales, el ácido hidroflórico o el ácido hidroclorhídrico. También nosotros podemos tener dentro de lo que son los blanqueadores o los álcalis, la lejía, los limpiadores de azulejo, como son el hipoclorito y el hidróxido de sodio, y algunos otros como son los peróxidos. Todo este tipo de sustancias las tenemos generalmente en casa para las labores del hogar. Entonces es por ello que el acceso a ellos es fácil. Como les comentaba, las lesiones por los álcalis generalmente dañan la capa lipoproteica de las células, causando una inflamación demasiado intensa, la saponificación de las capas mucosa y submucosa, incluso también daño de tipo vascular. La inflamación produce distensión y compromiso,
inflamación y compromiso de tipo vascular, favoreciendo que esto se propague y se expanda más aún el daño secundario de la zona de contacto con el álcali, generalmente realizando o causando trombosis en vasos vecinos y obviamente una sobrepoblación bacteriana causando infecciones muy importantes. Otra de las causas que presentan daño los álcalis es que al contacto con la mucosa gástrica causan o tienen un reflejo nauseoso muy importante, con lo cual sugieren regurgitaciones importantes que aún así dañan más la mucosa esofágica. Podemos también tener relajaciones importantes del esfínter y contracciones a nivel pilórico, con lo cual los sitios de afectación pues son a nivel gástrico y esofágico primordialmente. Las lesiones por ácidos, obviamente es una necrosis coagulativa. Pasa o limita que nosotros tenemos también ciertos mecanismos propiamente de aclaramiento y de protección en contra de los medios ácidos, como son la producción de saliva, la producción de moco a nivel gástrico, en fin, tenemos varios factores que promueven o protegen en cierta medida de por sí, son fisiológicos y nos protegen sobre la sobreexposición a ácidos, con lo cual el daño por este tipo de estructuras suele ser menos extenso y menos profundo que las lesiones por álcalis. En los pacientes que tienen ayuno, generalmente las lesiones se encuentran a nivel del antro, cuerpo y fondo y de lo que es la unión esófago-gástrica, y las personas que presentan ya una ingesta previa de alimento, el contacto con las sustancias hace o disminuye las zonas de exposición, disminuyendo las lesiones y haciéndolas de una manera más difusa. Obvio, como les comentaba, una vez que nosotros presentamos un espasmo a nivel del píloro, la zona que se ve afectada pues es la zona antral prepilórica. Vamos a tener nosotros pues fases de dolor, un dolor ardoroso en la cavidad oral, por lo cual la mayoría de estos intentos suicidas muchas veces no se llevan a cabo en su totalidad y quedan con secuelas a nivel orofaringeo o de los primeros tercios esofágicos, con estenosis debido a este tipo de respuesta normal del cuerpo y del dolor desencadenado intenso que presentan. Aquí nosotros vamos a ver que dentro de la guía de manejo podemos darles terapias iniciales con medidas de sostén, a menos que tengamos identificada plenamente la sustancia que se está ingiriendo, podemos utilizar su amortiguador correcto o el neutralizante que necesita para poder establecer o disminuir el daño subsecuente a la ingesta. Sí, nosotros que vamos a encontrar, pues obviamente, ¿no? Las úlceras generalmente, y dependiendo del color podemos darnos una idea, una impresión o una suposición en cuanto a la gente. Obviamente esto no es exacto y generalmente la mayoría de las personas, en caso de los adultos, pues tienen conciencia de qué es lo que ingirieron. Así en los niños, en los cuales hay que tener mucho cuidado y saber perfectamente o buscar qué fue lo que ingirió el niño para poder establecer las medidas terapéuticas adecuadas. Estas son las complicaciones severas, ¿verdad? En pacientes obviamente que ya tienen una ingesta muy importante y que no se sabe o no alcanzan a llegar a una terapéutica adecuada. Dentro de las complicaciones más frecuentes que nosotros vamos a tener, pues son la mediastinitis, hemorragia, peritonitis y en casos severos, en cuanto a la ingesta y el tiempo de contacto, obviamente la muerte. Como les comentaba, las perforaciones no ocurren a veces de manera inmediata, pero sí pueden presentarse dentro de una manera tardía hasta 15 o 20 días después a la ingesta de alguno de los elementos ya comentados. Generalmente más asociado con los alcalinos, como les comentaba, los ácidos rara vez llegan o progresan a una cuestión tan grave como es una perforación, pero no quiere decir que no lo puedan causar, simplemente es porque es muy raro que se ingieran demasiada cantidad o
que llegue a ingerir la cantidad suficiente para producir una lesión local para una perforación. Obviamente, dependiendo de las zonas de tubo digestivo proximal, lo que es a nivel oral y de esofágico. Bueno, ven. Las fases tardías, que es lo que nosotros debemos de realizar. En una fase aguda tenemos hasta 36 horas para poder realizar una endoscopía. Posteriormente a esto, nosotros tenemos que esperar un periodo de aproximadamente de 10 a 15 días para poder realizar el estudio endoscópico, el cual nos va a dar simplemente las zonas de extensión y afectación de nivel esofágico, estómago o a nivel duodenal, si es que llegasen a verlas. Obviamente, parte del estudio pues son las radiografías simples de tórax, una tomografía con medios hidrosolubles para valorar y descartar perforaciones en medida de lo posible, y todo depende del tipo de concentración, concentración y tiempo de contacto, lo que va a dar las fases, o más que nada el estado en el que se encuentre nuestro paciente. Generalmente lo que tenemos que vincular y ver, recordemos que la estructura medianamente o que se encuentra próxima al esófago de una manera anterior, pues es la porción cartilaginosa de la tráquea, con lo cual nos tenemos que asegurar que no tenga algún daño o que la tráquea se encuentre permeable para asegurar una vía aérea, hasta no tener los estudios pertinentes. Debemos de mantener a nuestro paciente en ayuno y más que nada medidas de sostén. Terapia antibióticos, hidroterapia y seguimiento con analgésicos. Muy bien, mis médicos, pues ahora sí que por parte de eso es parte de lo que vamos a ver. Ahorita vamos a empezar con lo que es la acalasia, para poder establecer la enfermedad que vamos a tratar. Voy a salirme tantito de esto para poderles mostrar otra. Permítanme un segundito. Permítanme un segundo, aquí está. Ok. Muy bien, mis médicos, pues lo siguiente, ¿no? Es un trastorno del músculo liso a nivel esofágico, ¿sí? Son alteraciones a nivel 2 niveles, una es a nivel del esfínter esofágico inferior con una hipertonía y la otra es a nivel del cuerpo con una disminución o una alteración en las peristalsis. No es que no haya una motilidad adecuada a una peristalsis presente, simplemente que la que se encuentra es una peristalsis ineficaz, ineficiente y que no tiene un enfoque, un objetivo propulsivo o de vaciamiento. Cuando nosotros hablábamos al inicio, que les mostré las partes fisiológicas naturales, veamos que podemos tener una peristalsis. La normal es la de tipo 1, que es propulsiva unidireccional, ¿verdad? Y las de tipo 2, que son de complemento cuando hay, digamos que, estructuras que tienen cierta dificultad al paso a través del esófago, se presentan en estas ondas secundarias, y las que son
digamos que terciarias o de tipo 3, son aquellas que no tienen ninguna función, son desorganizadas, asincrónicas y no tienen un efecto propulsivo. Esas son las que se encuentran en este tipo de alteraciones. Como pueden ver, la frecuencia, la intensidad de las mismas se ve alterada. Y ahí es donde nosotros vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros? Pues una disfagia precoz, generalmente importante, con lo cual vamos a tener una disminución también nosotros de la ingesta de los alimentos debido a este tipo de alteraciones como la disfagia. El dolor que se presenta con una pirosis y un dolor importante, una sensación de entumecimiento a nivel retroesternal, y obviamente la presencia de regurgitación y alteraciones de las vías aéreas superiores por este reflujo constante debido a la incapacidad del paso a través del esfínter esofágico inferior. Obviamente todo este tipo de condicionantes nos va a permitir una pérdida de peso. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a tener? Pues que poco a poco va a haber un daño a nivel de las motoneuronas a nivel parasimpático, con una disfunción dentro de la conexión y una alteración de lo que vienen siendo de los circuitos de retroalimentación, tanto negativos como positivos, con lo cual la motilidad va a perder ese periodo de latencia y va a tener un incremento de su frecuencia, con lo cual, lo que les comentaba, empiezan a ser desorganizadas, asincrónicas y poco eficientes. Una vez que nosotros tenemos este tipo de actividad, recordemos que a nivel de la acetilcolina nos va a permitir actividades sobre el músculo liso, ¿sí? Y aparte también sobre el músculo estriado. Tiene una fase de relajación y otra fase de contracción, por lo cual este tipo de mecanismos se pierden y no nos dan la oportunidad de controlar la enfermedad. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues obviamente mayor distensión, vamos a encontrar una dilatación importante de lo que es el esófago y vamos a tener una hipertonía constante del esfínter esofágico con periodos de relajación prácticamente nulos a lo largo del día. Recordemos que fisiológicamente el esfínter esofágico sufre esos periodos de corta duración de 5 a 7 segundos y estos se ven prácticamente abolidos a lo largo de la enfermedad, se van disminuyendo hasta quedar prácticamente ausentes. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros? Pues trastornos de tipo motor del esófago, como son el esófago en cascanueces, el espasmo esofágico difuso, en fin, alteraciones de tipo motil. Asimismo también otro tipo de alteraciones como es la esclerodermia, síndrome de Raynaud-Day y tumores y anexos. Recordemos que muchas veces también los tumores de la unión pueden causar una pseudoacalasia debido a que por constricción extrínseca o por afectación de manera concéntrica hacia lo que es el esfínter, pues obviamente incrementan su presión, más que nada por compresión, y eso limita el paso de los alimentos y crea un síndrome, o más bien dicho, una pseudoacalasia. Nosotros debemos de ver o tenemos que valorar, acorde a esto, estudios manométricos para poder diferenciar entre los tipos que existen de alteraciones motiles del esófago, debido a que si nosotros damos un mal diagnóstico del esófago a nivel esofágico, de una acalasia, o nosotros damos el diagnóstico de acalasia, parte de los tratamientos son de tipo quirúrgico, ya sea endoscópico, laparoscópico o tradicional o convencional, y nosotros tenemos que dan o vamos a dañar de manera importante la funcionalidad esofágica que pudiese responder de muy buena manera a tratamientos médicos convencionales. ¿Sí? Entonces, pues vamos a tratar de
en medida de lo posible, ver qué es lo que nosotros tenemos. Recordemos que tenemos varios de este tipo de alteraciones. Podemos también tener enfermedades sistémicas que nos pueden dar una falsa alteración. Pueden ser una miastenia grave, podemos tener también una enfermedad de Parkinson, una esofagitis eosinofílica, en fin, un sinnúmero de alteraciones que nos pueden dar trastornos de tipo motor. Como les comentaba, aquí nosotros el tejido conjuntivo, como es la esclerodermia, afecta, y una de las zonas en las cuales se ve afectada con mayor medida en este tipo de enfermedades, pues es el tubo digestivo. Obviamente aquí hay datos para poder establecer el diagnóstico diferencial. Aquí nosotros vamos a ver que el síndrome de Real-Day afecta el funcionamiento de todos los nervios a nivel general, no solamente a nivel de los plexos mioentéricos, lo cual va afectando. Recordemos que una vez que se ve afectada las raíces de tipo parasimpático, ya tenemos diferentes tipos de acciones a nivel tanto de tipo esófago, de músculo liso, y como a nivel del músculo estriado. Las relaciones y las reacciones son diversas y diferentes. En una se produce mayor contracción y en otra se produce una relajación intensa, con lo cual se incrementa la sintomatología de estos pacientes. Lo que ya les comentaba. Y aquí te vamos a tener varias de las pruebas que nosotros tenemos como herramientas para poder establecer trastornos de tipo motor. A que ustedes lo reserven, y siempre van a encontrar en sus libros que el diagnóstico por excelencia o el método de diagnóstico por excelencia para los trastornos de motilidad es la manometría de alta resolución. Ustedes van a ver que un estudio de fácil acceso y muy, más bien dicho, barato en comparación con todos los demás, como es un esofagograma, ¿sí?, les brinda todas las herramientas necesarias para poder dar su impresión diagnóstica y un diagnóstico presuntivo prácticamente de certeza. Aquí tenemos muchísimas otras alteraciones que nos pueden modificar los patrones ya mencionados de motilidad y de tonicidad a nivel del esfínter. Se conoce que pues tenemos afectaciones de tipo autoinmune o degeneración primaria de las neuronas, como es en el síndrome de Real-Day, pero la mayoría de las veces no tenemos un diagnóstico, o más bien dicho, una etiología bien definida o establecida del por cual se presenta la enfermedad. En cambio, no así cuando son de tipo secundario, cuando ya tenemos nosotros bien identificadas, ya sea por cirugías, radiación o alteraciones de tipo infeccioso, como es el Trypanosoma cruzi y la enfermedad de Chagas. Entonces, como les decía, aquí nosotros tenemos una degradación, una alteración a nivel de las células ganglionares de tipo muscular, que nos va a dar las características de la enfermedad. Generalmente, o lo que nosotros vamos a ver es que es una degeneración neuronal importante, ¿sí?, en la cual los factores de tipo infeccioso se vinculan de manera directa. Algunos piensan que las infecciones de tipo viral son las que con mayor medida pueden llegar a producir el daño a nivel de la estructura de los plexos y más que nada de la actividad neuromuscular presente en el esfínter y en el cuerpo esofágico. ¿Sí? Eso ya les comentaba. Por mecanismos de infiltración a nivel de la capa muscular, es lo que se piensa que las porciones o las de etiología tumoral es lo que desarrolla la enfermedad.
Obviamente la radiación, ustedes ya saben, médicos que causan muchísimas lesiones, está la enteritis por radiación, están muchas alteraciones, ya que no es específica y no es localizada. Digamos, la extensión de las zonas de contacto o de la expansión de la radiación a través del cuerpo, obviamente eso va a tener los subsecuentes cambios, generalmente de tipo fibrótico y más que nada a nivel neuronal, de pérdida de comunicación entre neurona y neurona. Se ha visto que hay un daño en los pacientes que reciben terapia entre las zonas de intercambio sináptico y posináptico, los plexos y las zonas de liberación de neurotransmisores a nivel de las dendritas y de las zonas de los cuerpos axonales en los cuales hay una unión de esta. Se ha visto que las zonas y los canales de recambio iónico se ven afectados, con lo cual la neurotransmisión se ve deficiente o se ve afectada. Como les comentaba, para poder establecer el diagnóstico de la enfermedad, rápidamente pues tenemos lo siguiente: la radiografía de tórax, pero más que nada el esofagograma nos va a mostrar, como ven en la imagen del lado izquierdo, un esófago dilatado, ¿verdad? Si ustedes aprecian, son pequeñas zonas como de constricción que representan las ondas peristálticas ineficientes, y la imagen en pico de pájaro que representa la hipertonicidad a nivel de la unión esófago-gástrica, más bien nada del esfínter. ¿Sí? Esos son los datos que ustedes van a ver, cola de ratón o cola de pájaro, los que les gusten, y la dilatación importante. ¿Cómo los vamos a diferenciar? Pues aquí tenemos los criterios que les van a dar las pautas para poder encontrarla. ¿Sí? El esfínter con una presión superior a los 15 milímetros, a los 20 milímetros de mercurio, ¿sí? A la peristalsis a nivel del cuerpo, y en los casos del esófago o del espasmo difuso, las contracciones al mismo tiempo. En fin, aquí tienen todas las características que van a presentar cada una de las variantes en cuanto a motilidad en la manometría. Obviamente esta es una manometría. Recordemos que la alta resolución lo único que es incrementar el número de diodos, ¿sí? Y de transductores que tiene la sonda, con lo cual vamos a tener muchísimo más precisión en cuanto a valorar las ondas y las presiones de todo el trayecto esofágico o anal, dependiendo de cuál es el que hagamos. ¿Sí? Entonces, obviamente aquí son lo que nosotros tenemos que tener como obligación y a cuáles vamos a manejar, digamos, como opción para poder identificar nuestra enfermedad. Aquí ya tenemos una zona de infiltración neoplástica con una endoscopía, y parte de lo que nosotros tenemos que realizar es el estudio endoscópico para poder establecer el diagnóstico diferencial con mayor exactitud con la toma de biopsias. Y como les comentaba, actualmente 2020 lo que se realiza para el tratamiento es la miotomía a través de cavidad oral, o lo que se le conoce como POEM, ¿sí? Que es per-oral endoscopic myotomy. Entonces ahí es endoscopiotomía a través de la cavidad oral. Otro tipo de pruebas a través de esto, y vamos a lo que es importante. Muchas veces el tratamiento son cambios en las posiciones o en los hábitos higiénico-dietéticos, ¿sí? La utilización de nitritos y antagonistas de calcio, que en cierta medida, cuando son pacientes que presentan el espasmo esofágico difuso o el esófago en cascanueces, responden de una manera muy importante a este tipo de tratamiento, con una resolución de la problemática hasta en un 80%, con lo cual queda claro el por qué hay que establecer bien los criterios para poder identificar un paciente y brindarle la terapéutica adecuada. Como les comentaba, la técnica de elección en la miotomía de Heller, ¿sí?
o la inyección también de toxina botulínica o las dilataciones neumáticas. El problema de la toxina botulínica y de las dilataciones neumáticas es de que tienen que ser repetitivas. Aunque son menos agresivas y tienen una muy buena respuesta, el problema de este tipo de tratamientos es que requieren de una reintervención continua o prácticamente a unos meses posterior a la realización. La miotomía tradicional, en la cual se abarca partes del esófago, la porción abdominal esofágica y del cuerpo gástrico, cuerpo y fondo gástrico. Sí. Bueno, esos son los dilatadores. El uso de la toxina botulínica. Sí, no es para todos los pacientes. Para quienes sí está indicado este tipo de terapia, lo que es la dilatación y lo que son la utilización de toxina, para aquellos pacientes que el riesgo operatorio sea grande, y entonces siempre tenemos que optar por mecanismos de segunda opción. El uso de stents también se ha visto que puede realizarlo. El problema es de que tiene algo que se llama que se interiorizan o la mucosa los abraza y llegan a causar ulceraciones, y después el retirar este tipo de prótesis ya es demasiado difícil y requiere de cirugía. Como comentaba, este es el POEM, esto es la miotomía oral endoscópica. Pues mis médicos ahorita les hago llegar, mañana vemos lo que es cáncer de esófago y ya empezamos después con patologías gástricas. Todo lo que son gastritis reactivas, eosinofílicas, alcalinas, erosivas, atróficas, en fin, un sinnúmero de patologías que presenta el estómago y que cada una representa un reto diagnóstico, porque todas se presentan clínicamente igual. Ahorita les envío esta presentación, mis médicos, para que la tengan ustedes. Sí, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Dudas o preguntas, médicos? ¿No? ¿Dudas, preguntas, no? Solo una duda. ¿Qué sustancia consideras, bueno, hablando de quemaduras, que es la más como potente? ¿La que más utilizan, hija? Ajá, bueno, o sea, la más potente, pues, la que causa más daño. La lejía, hija. Que es no recuerdo ahorita el compuesto químico exactamente ahorita te lo doy, permíteme un segundito. Es la que más daño causa. De hecho, ven la imagen que les puse del paciente que tenía la necropsia, estaba todos los tejidos completamente destruidos y necrosados. Justamente es eso. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Puede repetir el nombre? Se llama lejía, hija. Ok, gracias. No es cloro, muchachos, no es cloro, así se llama. Lo utilizan mucho para blanquear en los centros donde hacen lavado en las lavanderías, luego lo ocupan mucho para el blanqueo. Y de hecho hay combinaciones con algunos ácidos y con lejía que pueden desintegrar hasta el hueso. De hecho, lo ocupan las personas malvadonas que se dedican a desintegrar cuerpos humanos, utilizan una combinación de lejía con otras sustancias para poder deshacer todo el cuerpo.